El 7 de abril de 2024, una joven influencer de 19 años llamada Leila H. abordó un vuelo sin previo aviso, abandonando Dubái de forma repentina. Era conocida en redes por su estilo de vida lujoso, sus viajes frecuentes y una vida aparentemente perfecta. Nadie, ni siquiera su familia, entendía por qué había huido. No dejó cartas, ni mensajes, ni rastros. Simplemente desapareció. Durante 9 meses no hubo noticias. La policía cerró el caso como una huida voluntaria. Pero entonces el mar devolvió algo. A 270 kilómetros de la costa de Omán, un barco pesquero encontró flotando un bolso negro. Dentro había objetos personales de Leila, y uno de ellos, inquietante y fuera de lugar, cambiaría por completo el rumbo de la investigación. ¿Por qué huyó? ¿Qué intentaba ocultar? ¿Y quién dejó ese mensaje final dentro del bolso? Acompáñanos en esta historia real y comparte tu teoría. Suscríbete y activa las notificaciones. Leila Hanaoui nació un 3 de julio de 2004 en Lyon, Francia. Era la hija menor de un matrimonio argelino-francés de clase media. Su madre, Yasmine, era enfermera en el Hospital General. Su padre, Karim, conductor de autobuses. A diferencia de muchos adolescentes de su barrio, Leila tenía un talento natural para la fotografía, una intuición estética impecable y un carisma silencioso que atrapaba la atención incluso sin hablar. A los 15 años, abrió una cuenta en Instagram donde publicaba imágenes de sí misma en ropa vintage, explorando callejones antiguos de Lyon y cafeterías independientes. Su estilo era bohemio, a veces provocador, pero siempre con una estética cuidada. Fue en esa época cuando una agencia de marketing en París la contactó. Le propusieron colaborar con marcas emergentes de ropa y accesorios. Ella aceptó, con el consentimiento de su madre, y para los 17 años ya había firmado 3 contratos como embajadora de moda. Pero su ascenso no fue gradual, fue meteórico. A los 18, un empresario de Emiratos Árabes la descubrió a través de un Reels viral y le ofreció mudarse a Dubái como parte de un programa exclusivo de influencers. Todo era legal y aparentemente transparente. Vivienda en Marina Bay, acceso a eventos privados y una pensión mensual a cambio de contenido semanal. Leila aceptó sin dudarlo. El 9 de agosto de 2023 llegó a Dubái con una maleta, su cámara profesional, su gato persa llamado Louis y una libreta donde anotaba ideas para sus publicaciones. En menos de 3 semanas, su cuenta superó los 700.000 seguidores. La audiencia amaba su estilo, elegante, misterioso, sin frases vacías. Leila publicaba fotos desde yachts, brunches de lujo, spas privados y boutiques exclusivas, pero nunca hablaba. Usaba títulos crípticos, a veces solo un símbolo, una flor, un reloj, un espejo roto. Pese al glamour, algunos detalles llamaban la atención. Casi no subía historias. Nunca mostraba su departamento ni con quién vivía. Tampoco salía en vivo ni respondía comentarios. Su presencia era pulida, perfecta y hermética. Lo que nadie sabía es que, detrás de las imágenes brillantes, algo oscuro comenzaba a formarse. Una de sus compañeras en el programa de influencers, una chilena llamada Mayra Campos, contó tiempo después que Leila tenía hábitos extraños. A veces se despertaba gritando, hablaba sola en francés y se encerraba durante días enteros en su cuarto. Una vez, Mayra encontró una carta arrugada en la basura. Estaba escrita en francés y decía: «No hay lugar que me devuelva lo que perdí aquí». En noviembre, durante una fiesta en un ático del centro, Leila fue vista por última vez con un grupo de hombres mayores. Ninguno fue identificado por nombre. Esa noche no regresó al departamento. En su lugar envió un mensaje de voz a Mayra a las 3:14 am. Decía solo una frase: «Quémalo todo si no vuelvo antes del viernes». Y luego, silencio. La policía de Dubái nunca fue notificada de inmediato. Nadie lo hizo, en parte porque Leila técnicamente era mayor de edad y en parte porque sus redes seguían activas. Alguien, o ella misma, publicaba fotos y videos que parecían actuales. Una selfie en la playa, una toma cenital de su desayuno, una vista desde un rascacielos. Pero cuando Mayra miró de cerca las fotos, notó algo inquietante. Todas eran imágenes antiguas. No solo por la luz o el encuadre,
sino por detalles como el clima o su ropa. Leila ya no vivía allí. La última imagen publicada en su cuenta fue el 18 de diciembre. Una fotografía en blanco y negro de un pasillo vacío, sin pie de foto, sin likes habilitados. Desde ese día la cuenta quedó inactiva. La familia de Leila en Francia comenzó a preocuparse en enero de 2024. Su madre intentó contactarla por todas las vías posibles. No hubo respuesta. Solo un mensaje automático. La línea a la que intenta llamar está fuera de servicio. Fue entonces cuando Yasmín tomó un vuelo directo a Dubái, con la esperanza de encontrar a su hija, de hablar con ella, de entender por qué se había distanciado. Pero lo que encontró fue un departamento vacío. Leila no estaba. No había maletas, ni ropa, ni rastros de su gato. Todo parecía haber sido limpiado con prisa. La policía, al recibir la denuncia formal, inició una investigación limitada. Revisaron cámaras de seguridad del edificio, pero los videos de los días clave habían sido borrados por error técnico. No había huellas dactilares ni registros migratorios recientes. Según los datos oficiales, Leila seguía en Dubái, pero no había forma de probarlo. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses. El caso se enfrió. La familia regresó a Francia. Mayra volvió a Chile. El programa de influencers desapareció sin dejar rastro en Internet. Parecía que Leila se había evaporado del mundo. Pero en octubre de 2024, algo cambió. Un barco pesquero omaní, navegando cerca de la isla de Masirá, encontró un objeto flotando entre algas y restos de basura oceánica. Era un bolso de cuero negro, semi-hundido, cubierto de salitre. En su interior había varios objetos personales. Una libreta francesa, una Polaroid con fecha del 6 de abril, una cadenita rota y algo más. En uno de los compartimentos interiores, dentro de una bolsa sellada, había un frasco pequeño con arena negra, restos de uñas quemadas y una nota escrita a mano. La nota decía: ella no huyó, fue vendida. Lo que sobró ya no sirve. El caso fue reabierto inmediatamente. Interpol se involucró. El contenido del bolso fue enviado a laboratorios forenses en Marsella. Las autoridades no revelaron todos los detalles, pero se filtraron imágenes del frasco y la nota, generando una ola viral en redes sociales. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo había escrito? ¿Era una confesión, una advertencia o una trampa? Hasta hoy no hay respuestas claras, pero muchos creen que Leila descubrió algo que no debía, o que alguien muy poderoso quiso silenciarla para siempre. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Leila fue víctima de una red secreta en Dubái? ¿O simplemente huyó de una vida que la estaba consumiendo desde adentro? Déjanos tu comentario abajo. Tu teoría puede ser más acertada de lo que imaginas. No olvides darle like al video si te atrapó esta historia y suscribirte al canal para no perderte los próximos casos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada semana. Era lunes 1 de abril de 2024, cuando Leila publicó una historia en Instagram que pasó casi desapercibida. Un plano cerrado de su cara, sin filtros, con los ojos visiblemente enrojecidos. Detrás se escuchaba un murmullo, como viento o agua corriendo. Duró apenas 3 segundos. No tenía música, no tenía texto. Después, la historia desapareció y su cuenta estuvo inactiva por 4 días. Durante esos días, quienes conocían a Leila comenzaron a inquietarse. Mayra Campos le escribió por WhatsApp, por Telegram, incluso por correo electrónico. No obtuvo respuesta. Intentó contactarla por medio de una tercera influencer del grupo, una joven de origen ruso llamada Katia, quien aseguró no saber nada. Hace días que no la veo. Tal vez se fue de viaje con alguno de sus patrocinadores, dijo con una sonrisa incómoda. Pero Leila no era de las que viajaban sin avisar. Siempre dejaba pistas visuales, pequeños fragmentos que sugerían su próximo destino. Esta vez no había nada, hasta que llegó el 7 de abril. A las 02:56 de la madrugada, una cámara del Aeropuerto Internacional de Dubái captó a Leila caminando sola, con paso rápido, arrastrando una maleta mediana y usando una sudadera con capucha. No llevaba maquillaje, tampoco el estilo glamoroso que la caracterizaba en redes. Solo unos jeans desgastados, una mochila negra a la espalda y unas gafas oscuras.
Lo más extraño fue su mirada. No parecía asustada ni perdida. Parecía decidida, como quien ha tomado una decisión irreversible. En las imágenes se la ve comprar un billete en efectivo para un vuelo con destino a Estambul, Turquía, sin escalas, sin acompañantes, sin equipaje facturado. Despegó a las 04:13 am. Según los registros de inmigración turcos, Leyla llegó a Estambul ese mismo día a las 08:47. Pasó migraciones sin problemas. En el video de vigilancia se la ve con el mismo atuendo. Caminó hacia el exterior del aeropuerto, tomó un taxi y desapareció. Aquí comienza el verdadero misterio. Nadie en Estambul recuerda haberla visto. Su tarjeta SIM de Dubái dejó de emitir señales desde el momento en que aterrizó. No hay compras registradas con sus tarjetas, ni imágenes suyas en hoteles, hostales o cafeterías. No hay rastros de su actividad en redes, ni mensajes, ni llamadas. Leyla simplemente se desvaneció. Los investigadores turcos, una vez notificados por Interpol en noviembre, reconstruyeron sus pasos con dificultad. Hablaron con el taxista que la recogió del aeropuerto. Su testimonio fue desconcertante. Era una chica tranquila. Me pidió que la llevara a la estación de autobuses de Esenler. Durante el trayecto no dijo nada más. Solo miraba por la ventana. Le pregunté si estaba bien. Me miró por el retrovisor y dijo: «Estoy yendo al único lugar donde nadie podrá buscarme». Luego se bajó y se fue. La estación de Esenler es una de las más grandes y caóticas de Estambul. Cientos de autobuses salen cada hora hacia diferentes partes del país y del extranjero. No hay cámaras en todos los andenes. No se necesitan documentos para comprar boletos en efectivo. Las autoridades no pudieron determinar hacia dónde fue, pero en su habitación de Dubái, cuando la policía ingresó en busca de pistas, encontraron algo perturbador escondido detrás de un panel del armario. Un sobre cerrado con cinta adhesiva negra. Dentro había una serie de notas escritas a mano, todas en francés, con frases inconexas y desordenadas. Algunas parecían letras de canciones, otras pensamientos fugaces, pero una de ellas sobresalía. «Si ves esta carta es que no lo logré. No confíes en la chica del espejo. Ella no soy yo. Me usaron. No entendí hasta que fue tarde, pero encontré una salida. Y si no, que el mar me devuelva». La letra era claramente de Leyla. Fue comparada con sus diarios de adolescencia, pero lo más extraño era esa frase: «la chica del espejo». ¿A quién se refería? ¿Era una metáfora, un apodo o algo mucho más siniestro? Mayra, al enterarse del contenido de la carta, recordó algo que hasta entonces había ignorado. Una noche, Leyla me contó un sueño recurrente. Decía que en el reflejo del espejo veía otra versión de sí misma. Igual físicamente, pero con ojos negros completamente. Esa otra hacía cosas que ella no recordaba. Decía que a veces despertaba con la sensación de haber vivido un día que no le pertenecía, que había fotos en su celular que no había tomado, mensajes que no había escrito. Le dije que debía dormir más, pero ahora ya no estoy tan segura. El vacío comenzó a extenderse como una mancha de tinta. Cada nueva pista llevaba a un callejón sin salida. Cada testimonio parecía abrir una nueva grieta en la lógica del caso. ¿Por qué una joven con todo a su favor, fama, dinero, belleza, huiría de forma tan drástica? ¿De qué escapaba? Y sobre todo, ¿quién la estaba siguiendo? En mayo de 2024, 5 semanas después de su desaparición, un usuario anónimo en Reddit publicó un hilo titulado «La chica del espejo. ¿Control mental entre influencers de Dubái?». El post argumentaba que varias jóvenes influencers que habían trabajado en ese mismo programa desaparecieron o sufrieron colapsos mentales después de volver a sus países. Afirmaba que existía una especie de círculo cerrado de patrocinadores que usaban a estas jóvenes para fines poco claros. El hilo fue eliminado 24 horas después, pero no antes de que fuera compartido miles de veces. Otros usuarios comenzaron a recopilar capturas, identificar similitudes, comparar mensajes, y ahí emergió un patrón escalofriante. En los últimos meses de actividad, Leyla había repetido ciertas imágenes simbólicas: espejos rotos, relojes detenidos, habitaciones vacías. En una publicación del 21 de febrero, escribió:
Hay cosas que no se pueden mostrar en cámara porque viven justo detrás de ella. Esa imagen en retrospectiva parecía más una advertencia que una metáfora estética. Y entonces llegó octubre, y con él, el hallazgo del bolso. Entre los objetos recuperados del mar, el frasco con arena y uñas fue el que más desconcertó a los investigadores. Se cree que fue enterrado en algún lugar, luego desenterrado y conservado. Un ritual, según algunos expertos. Un tarro de residuos personales, asociado a prácticas esotéricas o espirituales de origen incierto. Las uñas eran humanas y pertenecían a Leila. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién las recolectó? ¿Por qué conservarlas junto a arena negra? El mensaje escrito parecía más una advertencia que una confesión. Ella no huyó, fue vendida. Lo que sobró ya no sirve. Una frase cruda, deshumanizante, como si Leila fuera una mercancía, como si todo esto no fuera un crimen pasional, sino un tráfico calculado. Pero ¿vendida a quién? ¿Con qué fin? Las autoridades internacionales siguen sin emitir declaraciones oficiales. Pero las teorías no dejan de circular. Una, cada vez más popular, sugiere que Leila se involucró sin saberlo en una red de manipulación psíquica o espiritual, un culto de élite que utiliza símbolos, sugestión y aislamiento emocional para controlar a jóvenes vulnerables, que el programa de influencers era solo una fachada, que detrás había algo mucho más oscuro. Otros más escépticos creen que simplemente sufrió un brote psicótico, derivado de presión, soledad o consumo de sustancias, que huyó para desaparecer de las redes, reinventarse. Pero entonces, ¿cómo explicar el contenido del bolso y la carta escondida? Cada nueva pista parece contradecir la anterior. Lo único cierto es que Leila está desaparecida desde hace más de un año, y que alguien en algún lugar sabe exactamente qué ocurrió. Y ahora te preguntamos a ti, ¿crees que Leila huyó por voluntad propia o fue víctima de algo mucho más grande? ¿Qué opinas del mensaje encontrado? ¿Fue una advertencia para otros o una confesión desesperada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu teoría puede ayudarnos a reconstruir este misterio. No olvides darle like al video si te impactó esta historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación. Cada semana revelamos historias reales que desafían la lógica y la razón. El 14 de abril de 2024, una semana después de la desaparición de Leila en Estambul, su madre, Yasmine Hanaoui, presentó una denuncia formal ante la policía francesa, señalando que no tenía contacto con su hija desde principios de mes. Ante la posibilidad de que Leila estuviera en el extranjero, el caso fue escalado al Ministerio del Interior francés y se activó una alerta internacional. Pero, como tantas veces ocurre en casos que cruzan fronteras, la respuesta institucional fue lenta y confusa. Francia notificó a Turquía. Turquía pidió a Dubái más detalles. Dubái afirmó que Leila ya no estaba en su territorio y que su salida había sido legal. Y mientras los despachos intercambiaban papeles, la joven seguía desaparecida. Interpol abrió un expediente, pero el caso no fue clasificado como desaparición de alto riesgo. La razón oficial: Leila era mayor de edad y había salido voluntariamente de Dubái. No había pruebas de secuestro, violencia o coerción. No se consideraba una amenaza inminente. La burocracia, una vez más, se convertía en enemiga de la urgencia. Frustrada, Yasmine viajó sola a Estambul. Durante 2 semanas recorrió la ciudad con una foto de su hija impresa en tamaño carta. La mostró en hostales, cafés, terminales de autobuses, parques y mezquitas. Recibió cientos de negativas, algunas miradas indiferentes, otras llenas de compasión, pero ninguna pista concreta. Una vez, un joven vendedor ambulante en Taksim creyó haberla visto. Era una chica extranjera, de piel clara y pelo oscuro. Estaba sola, parecía nerviosa. Preguntaba cómo llegar a un monasterio en las afueras, cerca de Bursa. Tenía un acento raro, como francés. Pero cuando la policía local revisó cámaras y registros en la zona indicada, no había rastros de Leila. Las imágenes eran borrosas, el testimonio ambiguo. No fue suficiente para reactivar ninguna operación de búsqueda formal. Mientras tanto, en Dubái, los demás miembros del programa de influencers desaparecieron del radar. Mayra Campos,
La amiga chilena de Leila regresó a su país y no volvió a hablar públicamente del tema. Katia, la joven rusa, cerró todas sus cuentas sociales. Otros 3 nombres asociados al programa fueron imposibles de localizar. Sus perfiles fueron eliminados, sus rastros borrados. ¿Quién los contrató? ¿Qué empresa los representaba? Nadie lo sabe. El supuesto programa de influencers no aparece en ningún registro oficial, ni en Francia, ni en Emiratos Árabes, ni en plataformas laborales. Solo sobreviven capturas de pantalla, recuerdos fragmentados y el rastro de publicaciones ahora eliminadas. En mayo, la policía turca cerró el caso por falta de pruebas. Según su informe, no existían elementos que indicaran delito. Y como Leila no tenía ciudadanía turca, su desaparición no podía ser tratada como prioridad estatal. La familia intentó impugnar la decisión. Contrataron abogados, apelaron, pero todo fue en vano. En junio, el caso fue archivado. Durante meses, el nombre de Leila cayó en el olvido digital. Los medios no se hicieron eco. Ninguna autoridad dio ruedas de prensa. Solo su madre y algunos seguidores en línea mantenían viva la esperanza. Una de esas personas fue Julian Moreau, un periodista independiente que había seguido casos de desapariciones vinculadas a redes sociales. Él reconstruyó toda la línea de tiempo en un extenso blog con mapas, fotografías y análisis de sus publicaciones. Julian notó algo que la policía no había considerado. En una de las últimas fotos de Leila en Dubái, una imagen aparentemente inofensiva desde la piscina de su edificio, se reflejaba en una ventana del fondo una figura masculina con gorra. La imagen era borrosa, la figura apenas visible, pero aparecía en otras 3 publicaciones. ¿Quién era ese hombre? El rostro no era reconocible, pero su silueta, su postura, incluso su gorra parecían constantes. Julian usó software de rastreo visual y comparó la figura con otros videos grabados por Leila. Descubrió que esa presencia silenciosa aparecía en al menos 6 fotos entre enero y marzo, siempre a distancia, siempre observándola. Julian presentó su hallazgo ante las autoridades francesas, pero su informe fue descartado como no concluyente. Con cada puerta cerrada, la sensación de impunidad se volvía más asfixiante. La familia comenzaba a resignarse. La historia estaba muriendo, hasta que ocurrió el hallazgo. La aparición del bolso en octubre lo cambió todo. Una vez que el objeto fue recuperado por la Guardia Costera omaní, el contenido fue enviado a análisis forense en Marsella. La bolsa contenía objetos personales indiscutiblemente vinculados a Leila, una libreta con dibujos hechos a mano, una foto impresa con la inscripción Lyon 2022, una pulsera de la suerte que siempre llevaba y el infame frasco. Pero lo más perturbador estaba aún por descubrirse. El frasco contenía, además de arena y uñas, un cabello largo y oscuro. Se realizó una prueba de ADN. Coincidía con el perfil genético de Leila. No había duda, ese contenido era suyo. Lo extraño fue que las uñas parecían haber sido quemadas antes de ser conservadas, y el frasco sellado con una resina de origen desconocido, mezcla de cera vegetal y resina de árbol no nativo de la región. Una antropóloga forense del equipo francés sugirió que el frasco era similar a objetos usados en rituales de ofrenda en ciertas sectas clandestinas del Mediterráneo oriental, prácticas que mezclan simbolismo corporal con la idea de preservar el alma de alguien perdido, no para salvarla, sino para contenerla. El hallazgo reactivó la atención mediática. Por primera vez, los periódicos franceses publicaron el caso. Algunos medios turcos lo retomaron. Pero en Dubái, el silencio era total. Ninguna respuesta oficial, ninguna mención. Y aquí comienza la parte más desconcertante. El lugar donde apareció el bolso, 270 kilómetros al sur de la costa de Omán, cerca de Masira, no tiene relación directa con la ruta aérea o terrestre que Leila pudo haber seguido. ¿Cómo llegó allí su bolso? ¿Estuvo retenida en algún punto entre Turquía y Omán? ¿Fue transportada en barco? ¿O su cuerpo fue arrojado al mar? Y el bolso fue lo único que flotó. La zona es conocida por su actividad pesquera, pero también por ser una región de tráfico marítimo poco controlado. Algunas organizaciones de derechos humanos han documentado allí casos de trata
transporte ilegal y desapariciones forzadas. La teoría más fuerte dentro del equipo investigador es que Leila fue interceptada en Turquía o en su camino hacia algún refugio y trasladada a otro país sin dejar rastro, posiblemente como parte de una red de explotación o silencio forzado. Pero sin cuerpo, sin testigos, sin confesiones, el caso sigue en el limbo. Hoy, más de un año después de su desaparición, no hay certezas. Solo objetos flotando, fragmentos de cartas y una serie de símbolos inquietantes que apuntan hacia algo más grande, más siniestro, más difícil de nombrar. La pregunta que sigue sin respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué una joven como Leila, con todo el futuro por delante, fue tragada por la oscuridad de un sistema invisible? Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la desaparición de Leila fue un caso aislado? ¿Una tragedia personal? ¿O parte de algo mucho más amplio y oculto? ¿Qué crees que representa el contenido del frasco? ¿Un mensaje ritual? ¿Una advertencia? Déjanos tu teoría en los comentarios. Dale like al video si te impactó esta historia. Suscríbete para seguir explorando casos como este y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada semana nos adentramos en historias reales que aún esperan respuestas. El frasco hallado en el bolso flotando en el mar fue solo el comienzo. Cuando los investigadores franceses profundizaron en el contenido del recipiente, encontraron algo más. Un papel diminuto enrollado dentro de una doble tapa escondida en la base del frasco. Parecía un trozo de billete, pero estaba cubierto de símbolos escritos con tinta roja. A simple vista, parecía un garabato sin sentido. Pero cuando el equipo de criminalística lo escaneó bajo luz ultravioleta, el papel reveló una frase escrita en francés. Quien pronuncia su nombre sin saber, la invoca sin retorno. La escritura no era de Leila. La letra, más angulosa, con trazos firmes, no coincidía con ninguna de sus notas anteriores. El contenido, sin contexto aparente, sonaba como una amenaza ritual o una advertencia codificada. Lo más escalofriante fue lo que vino después. Julian Moreau, el periodista que había seguido el caso desde el principio, compartió la imagen del papel en un foro especializado en simbología esotérica. Uno de los miembros del foro, un académico anónimo que firmaba como Veritas 73, afirmó reconocer el símbolo. No es francés ni árabe, es una variante del alfabeto usado por un grupo gnóstico disidente del siglo XIII, activo en el sur de Turquía. Fue utilizado en rituales de separación de identidad. La frase completa es parte de un texto prohibido sobre dobles espirituales. Dobles espirituales. ¿Una coincidencia? Muchos recordaron entonces la frase de Leila en su carta escondida. No confíes en la chica del espejo. Ella no soy yo. Lo que antes parecía una metáfora de fragmentación psicológica empezaba a adquirir otro matiz más oscuro. Leila estaba convencida de que había algo, o alguien, que ocupaba su lugar. Esta línea de investigación, aunque rechazada por las fuerzas oficiales, atrajo la atención de un equipo internacional de criminólogos, expertos en cultos y exagentes de inteligencia retirados. Uno de ellos, Claude Rambert, que había investigado sectas desaparecidas en Europa Oriental durante los años 90, hizo una afirmación inquietante en una entrevista informal. He visto este patrón antes. Jóvenes reclutadas bajo el pretexto de oportunidades de lujo, aislamiento progresivo, confusión mental inducida, transferencia de identidad. No es sobrenatural, es control mental, puro y sistemático, pero con un barniz de ritual para sembrar el miedo. Rambert propuso una hipótesis perturbadora. El programa de influencers de Dubái podría haber sido una fachada para seleccionar perfiles psicológicos compatibles con cierto tipo de manipulación. El objetivo: romper su identidad, instalar narrativas falsas y usarlas como portadoras de mensajes, símbolos o incluso objetos rituales. En palabras más simples, convertirlas en contenedores. Pero, ¿contenedores de qué? La clave podría estar en un segundo descubrimiento, hecho semanas después, gracias a una acción inesperada. En noviembre de 2024, un buceador aficionado, Jacques Mellin, se sumergía en aguas del mar Arábigo, cerca del sitio donde fue hallado el bolso. En uno de sus recorridos habituales, vio una caja metálica encajada entre dos formaciones rocosas submarinas. La sacó
y la entregó a las autoridades omaníes. La caja, corroída por la sal, tenía una cerradura sellada. Dentro había documentos sumamente dañados, una memoria USB protegida con cinta adhesiva y un anillo con un símbolo grabado, un círculo dentro de otro y una línea vertical que los cruzaba. El símbolo coincidía con uno visto en la libreta de Leila, en una de sus últimas páginas. Nadie le había dado importancia antes, pero ahora la coincidencia era demasiado precisa para ignorarse. La USB, tras ser analizada con equipos especializados, contenía archivos encriptados. No fueron fáciles de abrir, pero entre los documentos recuperados apareció un archivo de audio con fecha del 3 de abril de 2024, solo 4 días antes de que Leila saliera de Dubái. La grabación duraba exactamente 17 minutos. Era la voz de Leila, pero no hablaba como solía hacerlo. Estaba nerviosa, tartamudeaba, a veces hablaba consigo misma, a veces parecía leer un texto, pero lo que decía fue perturbador. Me desperté en otro lugar, no sé cuánto tiempo ha pasado, no reconozco este cuarto, no hay ventanas, solo una lámpara colgante. La puerta está cerrada, no sé cómo llegué aquí. Anoche soñé con ella otra vez. Estaba sentada frente a mí, pero no tenía rostro, solo una silueta. Me miraba como si fuera yo la intrusa. Me dijo, no eres tú, nunca lo fuiste, vuelve a dormir. Luego, un largo silencio. Y después, si alguien encuentra esto, por favor, no busquen mi cuerpo. No sabrán qué hacer con él. Los analistas forenses no encontraron evidencia de edición. Era auténtico. La voz era suya. No había cortes. La grabación terminó con un sonido seco, como si hubiera dejado caer el dispositivo. Este descubrimiento sacudió nuevamente el caso. La prensa francesa comenzó a hablar abiertamente de redes de manipulación en entornos digitales. Algunos medios se aventuraron a señalar vínculos entre ciertas agencias de talento y grupos privados en Oriente Medio. Pero pronto, las noticias comenzaron a ser borradas. Cuentas que compartían teorías sobre Leila eran bloqueadas o eliminadas por violación de normas comunitarias. Incluso Julian Moreau denunció en su blog que había recibido amenazas veladas por correo. 2 de sus fuentes dejaron de responder. Una fue encontrada muerta en circunstancias dudosas en Serbia. La otra, un ex colaborador del programa de influencers, desapareció de su apartamento sin dejar rastro. Mientras tanto, la madre de Leila organizó una vigilia en Lyon, encendiendo velas frente al ayuntamiento con una pancarta que decía: «Mi hija no desapareció, fue silenciada». Los asistentes compartieron testimonios. Algunos hablaron de sueños extraños, de voces, de visiones. Una joven presente afirmó que había trabajado con Leila brevemente en 2023. Dijo que Leila le había confesado: «Hay algo que me sigue desde que llegué a Dubái. No sé si está dentro de mí o si me estoy convirtiendo en eso». La historia ya había superado los límites de una desaparición. Ahora era una espiral de símbolos, voces rotas, objetos flotantes y amenazas veladas. Y sin embargo, aún nadie sabe qué pasó con Leila. El caso permanece abierto. El frasco y los objetos del bolso están bajo custodia forense. La grabación se ha mantenido oculta del público. Solo un fragmento filtrado en línea ha circulado. Y el símbolo del círculo cruzado sigue apareciendo en foros oscuros, como una firma que nadie entiende, pero todos temen. Hoy queremos saber tu opinión. ¿Crees que Leila fue víctima de una red criminal con componentes rituales? ¿O simplemente estaba al borde de una ruptura psicológica inducida por el aislamiento y la presión? ¿Qué representa la figura de la chica del espejo? ¿Un desdoblamiento o una posesión? Déjanos tu comentario. Tu teoría puede arrojar luz sobre uno de los casos más inquietantes del mundo digital. Si esta historia te impactó, no olvides darle like al video, suscribirte para más investigaciones como esta y activar la campanita para recibir las próximas revelaciones. Aquí no solo contamos historias, intentamos entenderlas. El caso de Leila Hanawi ha quedado marcado por una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurrió con ella? La investigación forense, los hallazgos simbólicos, las grabaciones, los objetos recuperados en el mar y las decenas de testimonios han tejido una red de teorías. Ninguna es concluyente. Todas inquietan.
Una de las hipótesis más extendidas entre los investigadores privados sugiere que Leila fue víctima de una red internacional de tráfico de personas que operaba bajo la fachada de agencias de influencers. La modalidad: atraer jóvenes con promesas de fama, exponerlas a un entorno de lujo artificial y luego aislarlas, separarlas de sus raíces, de su idioma, de sus vínculos afectivos, convertirlas en sombras y después explotarlas o hacerlas desaparecer sin dejar rastros. En esta teoría, Leila habría intentado escapar, habría descubierto algo, habría sido considerada una amenaza. El mensaje encontrado en su bolso, ella no huyó, fue vendida, se transforma en una confesión sin firma y en una advertencia: lo que sobró ya no sirve. Pero otros expertos menos convencionales han planteado una hipótesis aún más inquietante. Una mezcla de condicionamiento psicológico extremo con creencias esotéricas antiguas. Un sistema secreto, basado en la destrucción de la identidad mediante rituales simbólicos, usar a jóvenes como receptáculos para ideas, símbolos o incluso entidades. ¿Suena absurdo? Tal vez. Pero el patrón se repite: sueños recurrentes, espejos, símbolos circulares, pérdida del sentido del yo, frases como «ella no soy yo». Todo apunta a una disociación forzada. Leila estaba siendo reprogramada, poseída por una entidad simbólica, o simplemente perdió contacto con la realidad en un intento desesperado por escapar de una vida que no había elegido. También está la teoría más simple, la más humana, que Leila colapsó, que la presión de mantener una imagen pública perfecta la destruyó por dentro, que su huida fue un acto de desesperación, que en el anonimato de Estambul se desdibujó entre miles de rostros, que sus cartas, sus frases crípticas, sus grabaciones, eran solo el reflejo de una mente fragmentada, que lo perturbador no fue lo que otros le hicieron, sino lo que el mundo digital le exigió ser. ¿Y el bolso? Tal vez lo arrojó al mar ella misma, como un acto final de despedida, o como una forma de preservar algo de sí en caso de desaparecer. Tal vez fue sembrado allí por alguien más, o tal vez nunca estuvo sola. Nadie lo sabe. Nadie puede decir con certeza qué ocurrió. Y quizás esa es la verdadera esencia de este caso, que no se trata solo de Leila, sino de todas las jóvenes como ella, de las miles de personas que cada año se sumergen en un mundo de apariencias, promesas vacías y aislamiento disfrazado de éxito, que intercambian autenticidad por aprobación, pertenencia por visibilidad, que pierden su voz entre filtros, campañas y algoritmos. Leila pudo ser cualquiera, tu vecina, tu amiga, tu hermana, y su historia no debería olvidarse. Hoy, mientras el mundo sigue avanzando sin respuestas, su madre en Lyon aún deja una vela encendida cada noche, aún mantiene intacto su cuarto, aún espera que algún día alguien toque la puerta y diga: «La encontré». Quizás eso nunca ocurra, quizás solo nos quede esta historia, pero lo mínimo que podemos hacer es no dejar que caiga en el olvido. Por eso, queremos saber qué opinas tú. ¿Crees que Leila fue víctima de una red oculta, de un sistema perverso que opera tras la fachada del lujo y la fama? ¿O su desaparición es un llamado de atención sobre los límites del mundo digital y sus efectos en la salud mental? ¿Fue un crimen? ¿Un sacrificio? ¿Una huida desesperada? Tu teoría importa, tu voz importa. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video si sientes que esta historia merece ser conocida. Dale like si te conmovió. Suscríbete para seguir explorando historias reales que aún buscan justicia y activa la campanita para no perderte ningún caso, porque en un mundo donde tantos desaparecen sin dejar rastro, recordar es el primer paso para resistir el olvido.